El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a nuestro programa Reflexiones, programa que basamos en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida, a su corazón, a su familia, pero también una reflexión que por un momento le haga pensar y reaccionar en cuanto a situaciones de la vida diaria. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado La protección divina. Quédese con nosotros. Tal vez no exista un creyente que maneje la Biblia, no solamente cristiano, sino también un católico y de otras denominaciones, que no conozca el Salmo 91. Y ha tomado muchas veces un nivel muy importante para muchas personas. En algunos casos, en la casa de algunos, está un atril muy elegante, una Biblia abierta en el citado Salmo 91, y lo tienen casi como una especie de amuleto. Aún muchos lo saben y lo sabemos en gran parte de memoria y lo repetimos y lo decimos. Pero lo que más nos gusta es el texto o los textos donde nos hablan de protección. Por ejemplo, el versículo 5 y el versículo 6 dice: no temeré al terror nocturno, ni a saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Entonces, la persona toma esta porción de la palabra, pero la mira tal vez en el aspecto físico, en el aspecto material. Seguramente hace unos años que estuvimos en la pandemia, no muy lejos, muchas personas repetían esto y lo decían y querían tener esta protección del Señor. Pero el Salmo va mucho más allá. El Salmo va a la parte espiritual. No temeré al terror nocturno, ni a saeta que vuela de día. Diríamos nosotros que las cosas malas, la mayoría de cosas que no sirven, vienen en tiempo de oscuridad, en la noche, porque se ocultan mejor las cosas. Y entonces, cuando el Señor dice, no temeré al terror nocturno, está diciendo que necesitamos protección para las cosas que no son buenas. Digamos que necesitamos protección, tener como un blindaje para el pecado. En las fiestas que terminamos, en las noches vemos a las personas consumiendo alcohol en exceso y no se le tiene miedo a esa situación. Vemos personas teniendo una vivencia que no es de acuerdo a la fe
y no se le tiene terror. Y entonces aquí es cuando nosotros debemos tenerle temor a ese pecado. Debemos tenerle temor a las cosas que no van con el Espíritu. El Señor también nos habla de saeta que vuela de día. Y entonces tenemos que mirar cómo está nuestro corazón, cómo funciona nuestro corazón, en qué condiciones estamos viviendo. Y entonces en el día podemos envidiar la vida de una persona. Podemos pensar, si yo tuviera tal cosa, y pensamos en la persona vecina, en la persona que progresa, y esa es la saeta de día, porque llega a nuestro corazón en cualquier momento y lo puede dañar, lo puede perjudicar. Anulando el acta. Cuenta la historia que en 1927 un hombre laboraba en una oficina en el centro de Londres y un compañero se le acercó y le dijo: préstame 5 libras esterlinas. El joven lo miró y le dijo: no puedo, la verdad es lo único que me queda. El otro sonrió de una manera irónica y le dijo: yo sé su secreto. El muchacho lo mira y le dice: ¿cuál secreto? Le dije: yo conozco y sé que usted es desertor del ejército. El muchacho, sin mediar palabra, sacó las 5 libras esterlinas y se las entregó a su compañero. El siguiente mes sucedió lo mismo y cada vez más lo iba extorsionando, sacándole el dinero, quitándole lo poco que le quedaba. Con esa pequeña palabra: conozco tu secreto, eres desertor del ejército. ¿Y qué sucedía? Que años atrás el joven se había presentado al ejército inglés, y el duro trato y la forma tan dura que tocaba sobrevivir le hizo ser desertor. Escapó. Y en la Constitución y la ley decía que cualquier desertor era digno de muerte. El joven andaba asustado porque si no era la muerte, era una condena de 20 años. Pasó así el tiempo y una tarde un compañero lo llamó. Le dijo: oye, imagínate lo que van a hacer por el cumpleaños de la reina. Y él no sabía. Dijo: ¿qué van a hacer? Dijo: van a cambiar y van a dar una amnistía a todos aquellos que han sido desertores. Les van a perdonar la deuda y les van a quitar todo compromiso que tengan. Están atendiendo en las comisarías cercanas a las residencias de las personas para entregarles un acta nueva donde ya no aparece como desertor del ejército inglés. El muchacho salió de su trabajo y se fue hacia su casa. En horas de la noche fue hasta la comisaría y averiguó. Estaban trabajando las 24 horas, dando estos salvoconductos porque el cumpleaños de la reina se acercaba y querían que todos estuvieran en libertad para poder celebrarlos. Al día siguiente, el muchacho llegó a trabajar. Su compañero lo vio y se le acercó nuevamente. ¿Qué pasó, desertor? ¿Me va a dar las 5 libras esterlinas? Dijo: no le voy a volver a dar absolutamente nada. ¿Cómo así? Lo voy a acusar. Dijo: ya no tiene de qué acusarme, porque el acta fue cambiada y se la mostró, en la cual decía que quedaba libre de toda acusación de haber desertado del ejército inglés. Lo mismo sucedió con nosotros. Todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, éramos, antes de haberle recibido, culpables de muerte. El pecado nos condenaba, pero Cristo vino
para quitar el acta y cambiarla y darnos ese salvoconducto en el cual nos regala la vida eterna. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesús anuló el acta de pecados que había en contra de nosotros y nos dio salvación, perdón y vida eterna. Recibamos ese regalo que viene de parte de Dios para los que hemos creído y confiado en Cristo Jesús. Reflexionemos. Otra saeta que viene de día puede ser la ira. ¿Cuánto daño le causamos a las personas en un momento de ira, donde le decimos cosas que después nos tenemos que arrepentir? ¿Y cuántos le han quitado la vida a otro en un momento de ira? Esas son las saetas que debemos controlar. Un corazón lleno de rencor y puede empañar un momento bonito, pero si hay rencor en nuestro corazón, entonces la persona no puede disfrutar de un tiempo especial, no solamente en diciembre, ahora en enero, en febrero, en cualquier mes del año podemos tener un tiempo muy bonito, pero si hay rencor en nuestro corazón, no podrán disfrutar de ese momento. Ahora, en el versículo 7, el salmista escribió: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es decir, que mucha gente puede pasar por situaciones dolorosas, por situaciones complicadas, pero el Señor sí tiene el control de nuestra vida, entonces va a ser diferente. Pero aquí viene la circunstancia. No viene esto porque esté escrito solamente aquí, sino también tiene una condición. Dios siempre pone condiciones y tenemos que cumplirlas. El salmista empieza escribiendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. El que habita al abrigo del Altísimo. Y para tener abrigo de alguien hay que estar muy cerca. Entonces, amables televidentes, el primer paso o el paso que hay que dar es estar muy cerca de Dios. Porque si nosotros no estamos cerca de Dios, no podemos ver las promesas que hay en los versículos que leí al principio. Hay que estar como los polluelos alrededor de la gallina, debajo de sus alas, protegidos por Dios. Y luego dice: morará bajo la sombra del Omnipotente. Uno busca sombra para protegerse. La sombra me da protección. Cuando de pronto vamos caminando por un sendero o vamos caminando por un lugar largo y encontramos un árbol de pronto frondoso, paramos a la sombra de sus ramas para tener frescura, para recobrar el aliento, para tener un descanso.
Y eso es lo que Dios nos da. Dios dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Esa sombra nos da descanso, nos da un nuevo ánimo, nos da una nueva manera de empezar la vida. Y entonces esas saetas de día, ese terror nocturno, entonces va a desaparecer. No va a estar en esa sombra, en la sombra que nos da descanso. Y entonces tenemos que decir, Dios es mi esperanza, Dios es mi castillo, Dios es mi protección, Dios es mi guarda, Dios es mi seguridad, pero tengo y debo que estar muy cerca de Él, cada día más cerca, protegido bajo sus alas y bajo la sombra que siempre Él nos brinda. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podernos darnos cuenta de una realidad. Muchos aprecian el Salmo 91. Como él mismo nos decía, muchos hogares en hermosos atriles lo han puesto abierto. Pero la verdad, queremos la protección de Dios, queremos ese cuidado que dice la palabra, necesitamos acercarnos a Él. No tanto a esa Biblia, sino acercarnos al propósito de Dios. Creer y confiar plenamente que Él es el que nos cobija bajo sus alas, el que nos cubre con su sombra y su poder, su gracia y su amor. Por eso necesitamos entender que para tener ese cuidado divino necesitamos ser más cercanos a Dios. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Papi, ¿cuántas veces le he dicho que en Comuldesa le prestan para sus negocios y cultivos fácil y rápido, con tasas desde menos del 1% mensual? Ya son muchos los que están felices con sus créditos. Arriba ese ánimo, vaya por el suyo y póngase a trabajar. Y crezca con Comuldesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa en esta oportunidad, el tema que quiero compartirles lo he titulado Hablando lo bueno. Quédese con nosotros. Algo que trae preocupación a nuestro corazón es que últimamente se ha dejado de hablar lo bueno, se ha dejado de pronunciar buenas palabras y aún en lugares en los cuales uno creería que no se pronunciarían esas palabras maldicientes, muchas veces las sueltan, las dicen. Y las personas han llegado al punto de tratarse hasta mal porque tienen confianza o insultarse porque son amigos. Y la verdad, pues, creo que estamos cambiando nuestra forma de hablar bien o de bendecir, decir bien por maldecir, que es decir mal. Y esto ha traído pues consecuencias a las personas, a las situaciones y a lo que estamos viviendo cada día. La palabra nos dice que debemos hablar lo bueno, que no salgan palabras malas de nuestra boca, sino las palabras buenas que edifiquen a aquellos que oyen, aquellos que nos escuchan hablar. En la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, el versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Qué interesante poder comprender lo que el apóstol Pablo nos dice, que no salga de nuestra boca ninguna palabra corrompida. En otra versión dice que no salga de nuestra boca ninguna palabra mala, ninguna palabra que dañe a otros. Y es porque no hemos entendido que cuando nosotros hablamos estamos declarando vida o muerte, estamos declarando verdad o mentira, estamos declarando lo bueno o lo malo. Y la palabra dice que si nosotros hablamos o confesamos lo bueno, pues buenas cosas vendrán. Pero si hablamos lo malo
nos ha de venir. Y es algo que es intrínsecamente pegado a nuestro corazón, porque la palabra también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces debemos fijarnos muy bien cómo estamos hablando, qué estamos declarando, que este año que ya llevamos más de una semana, empecemos a declarar palabras que edifiquen, palabras buenas, que cambiemos nuestra perspectiva de hablar, de declarar, aún de tratar a los demás. Por eso el apóstol Pablo dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino una palabra que sea buena ¿para qué? Para edificar. Las palabras destruyen o construyen. Y muchas veces las personas sueltan palabras destructivas sobre los demás, siendo amigos, siendo vecinos, siendo conocidos, siendo aún familiares. Sueltan palabras que pueden dañar la vida de la otra persona. Y muchas veces lo dicen jocosamente o sin darse cuenta, y no con la intencionalidad que tiene, pero al soltar esa palabra, al no hablar bien, pues la palabra que sale maldice. La palabra que dicen es una palabra que corrompe lo bueno que hay en la otra persona y daña. Y todo esto lo debemos hacer para edificar, pero también dice que para dar gracia a los que oyen. Cuando nosotros hablamos, no solamente estamos hablando con aquella persona que está frente a nosotros, sino que estamos hablando para que otros oigan. Y a veces si hablamos duro, como buenos santanderianos, a veces soltamos palabras duras y palabras que dañan el corazón de otros, que pueden aún ofender a los demás. Proverbios capítulo 18, versículo 21 nos dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuestra lengua, nuestra forma de hablar tiene poder. Por eso Proverbios está diciendo esta palabra, que la muerte y la vida están en el poder de esas palabras que salen, dice de la lengua. Pero es el poder que tiene la palabra cuando la hablamos. Y el que ama el hablar mal, pues comerá de los frutos malos. Pero el que ama hablar bien, el que ama hablar para edificar, va a recibir buenos frutos y va a ser una vida mejor la que pueda vivir él y aquellos que están a su alrededor escuchando lo que habla. Necesitamos empezar a cambiar nuestra forma de hablar, de maldecir y empezar a bendecir. El labrador. Un hombre tenía una gran extensión de cultivo, pero en algunas oportunidades habían vientos, habían tormentas, y a él no le gustaba porque los cultivos tenían algunos daños. Entonces le pidió a Dios que le diera permiso de él manejar el clima. Dios lo miró y le dijo, bueno, puede este año manejar el clima. Y entonces el dueño de ese terreno pedía lluvia cuando veía que el de tierra estaba muy seca, algo seca. Pero luego pedía sol para que las plantas cobraran un poco de fuerza y la tierra secara un poquito. Y así pasó el tiempo hasta que llegó el tiempo de recolectar la cosecha. Pero fue y se dio cuenta que la fruta no era como él esperaba. Los maizales que tenían muy lindos tenían solamente la vaina, pero por dentro nada de maíz, y se dio cuenta que era una gran pérdida. Entonces llamó a Dios y le dijo que había sido todo lo contrario, que su cultivo no había mejorado. Dios lo miró y le dijo, tienes razón, porque tú me pediste lluvia y me pediste sol, pero jamás me pediste una tormenta, y esas hacen falta para las plantas y para la vida. ¿Cuántas veces en un momento difícil hemos pensado que por qué o para qué? Pero cuando entendemos por qué suceden las cosas, le damos gracias a Dios y lo bendecimos. La palabra dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8,
Versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Alabemos a Dios en todas las circunstancias. Reflexionemos. Es tan importante nuestra forma de hablar que aún en la Biblia se le da casi un capítulo completo a la lengua. Y lo hace el apóstol Santiago. Empieza a describir la lengua como el timón que maneja un barco. Y puede ser el timón que maneje la vida de la persona. Como leíamos en Proverbios, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y Santiago nos habla acerca de la lengua. De que aunque es muy pequeña y está encerrada, dice el apóstol Santiago, en dos rejas, los dientes y los labios, de todas formas, cuando habla, puede producir vida o muerte, puede producir bendición o maldición. En la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 3, en el versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. El apóstol nos dice que si nosotros somos capaces de refrenar nuestra lengua, podremos refrenar todo impulso de nuestro cuerpo, o sea, nos dará dominio propio. Y esto viene como un fruto del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Por eso la necesidad de conocernos, la necesidad de permitir que Dios obre en nuestra vida a través de su Santo Espíritu y nos guíe a hablar buenas palabras. A veces nos volvemos líderes en una congregación o en una entidad religiosa, pero nuestra vida tiene que ser un modelo a seguir por otros. Ese liderazgo que yo doy, ese liderazgo que yo manifiesto, no es un título que alguien me otorga. Es porque a través de mi vida ha sido mostrado, he sido capacitado, pero también ha sido forjado en mi vida. ¿Y cómo lo hago? A través del testimonio, a través de hablar bien, a través de manifestar buenas cosas en mi vida. No ando engañando a la gente, no ando mintiéndole a la gente, no ando tratando de tumbar a los demás, no. Muestro mi vida de liderazgo manifestando una buena conducta. Y el apóstol nos está diciendo aquí, porque todos ofendemos muchas veces. Sí, muchas veces podemos ofender, pero hay algo que se llama el arrepentimiento y el perdón. Y si lo hacemos, si pedimos perdón, eso va perfeccionando nuestra vida. Luego Santiago dice, si alguno ofende en palabra, si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto. Lo que estamos hablando, lo que estamos declarando, puede ofender a los demás. O también puede bendecir a los demás. Entonces depende de quién, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de comportarnos. Y el liderazgo que manifestemos y mostremos va de acuerdo al testimonio que llevemos. No solamente con acciones, sino con palabras, con manifestación de la gracia y el favor de Dios hacia los demás. Es importante conocernos, es importante declarar palabras de vida, palabras de bendición, palabras que no ofendan, que no dañen la vida de los demás, palabras que muestren que en mí la palabra está siendo edificando, me está edificando, que la palabra está siendo edificada en mi vida y está edificando mi vida para mostrar el propósito de Dios hacia otros. Entonces es muy importante que podamos reconocer esto, que nuestras palabras y nuestras acciones van a calar en la vida de los demás, van a afectar de una manera buena o mala, dependiendo de lo que pronunciemos. Y también el apóstol Pablo, en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 4, en el versículo 6 nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Qué importante lo que nos dice aquí, dos palabras que afectan la vida de los demás. La gracia habla de gratitud, habla de gratuidad, habla de algo gratis, de un regalo. Y eso es lo que nuestra palabra debe ser. Por eso dice, sean vuestras palabras siempre con esa gracia, con ese favor, con esa bendición. Pero luego dice, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
Una palabra sazonada con sal es una palabra que puede alimentar, que da gusto a los demás. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo que éramos la luz y la sal de la tierra, estaba diciendo que son dos elementos que transforman y cambian el pensamiento, que cambian el lugar donde están, que cambian la luz, cambia las tinieblas por luz, por día. La sal cambia lo insípido por sabroso, con sabor. Entonces es muy importante entender cómo nuestra palabra debe ir sazonada, debe ser una palabra que caiga bien a los demás y que afecte de una manera positiva a los otros. Que nuestras buenas palabras edifiquen y empecemos a quitar de nuestro lenguaje, de nuestra manera de hablar, las malas palabras. Recordemos siempre lo que la palabra nos ha dicho en este día, cómo nuestra actitud y cuando hablamos lo bueno, edificamos a los demás. Amable teleaudiencia, gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga.